Gracias por la presentación. Yo les voy a hablar sobre el COVID-19 y los efectos psicológicos del aislamiento en las personas adultas mayores. Bueno, sabemos que el distanciamiento social se ha propuesto como una medida preventiva importante ante la propagación mundial del COVID-19. A la izquierda podrán ver una gráfica donde se representa todo el mundo y el número creciente de casos hasta la actualidad. Esta es una gráfica que se actualizó el día de ayer. De actualización el día de antier, en la derecha podemos ver cómo han ido aumentando los casos aquí en México. Y vale la pena comentar pues que nosotros seguimos en semáforo rojo, lo cual implica que las poblaciones de riesgo, como la de los adultos mayores, tienen que seguir en distanciamiento, ¿no? O en aislamiento. Ahorita una de las cosas que me gustaría hablar es cómo no es lo mismo distanciamiento que aislamiento, pero bueno, eso lo comentaré un poco más adelante. Algo importante a tomar en cuenta es que el impacto es variable según las determinantes estructurales de salud y comorbilidades en la severidad y la letalidad del COVID-19 en adultos mayores. Este es un estudio hecho aquí en México, donde se identifica como, bueno, en el primer cuadro podemos ver cómo la edad definitivamente pues, es muy importante y cómo pues, cada década después de la edad media en la que se diagnostica el COVID, pues hay mayor probabilidad de severidad y de letalidad. Pero que también esta curva es muy importante en el número de comorbilidades, es decir, no es únicamente la cuestión de la edad, sino también el número de comorbilidades que podemos tener. Y en el tercer cuadro podemos ver, en la tercera gráfica, esta es una asociación con un índice que se llama índice de rezago social, que es una herramienta también aquí hecha en México y que se utiliza sobre todo para ver las condiciones de vida de la persona, del adulto mayor. Esto entonces es muy importante también observar cómo entre más bajo sea este índice de rezago, la persona tiene mayores posibilidades de pasar bien el COVID y de no morir, pero si empieza a tener más alto este índice de rezago, pues el riesgo de la severidad y de la letalidad es más alta. Entonces, pues son, digo esto sobre todo para dar a entender, ahorita hablaremos un poco sobre estas determinantes sociales que son importantes, pero pues para entender que las complicaciones y la mortalidad de COVID, entonces es finalmente multifactorial y no únicamente depende de la edad. Por otro lado, si vamos a hablar de aislamiento social, pues esto lo tenemos que entender como un problema de salud pública, dado que va a aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, cognitivos y de salud mental. Vamos a hablar un poco más de esto. El aislamiento social pues va a estar afectando de manera desproporcionada a algunos sujetos adultos mayores cuyos únicos contactos sociales están fuera de casa, como por ejemplo en centros de día, centros comunitarios o centros de culto, como por ejemplo iglesias. Pero primero tendríamos que definir el aislamiento social. El aislamiento social se ha definido como un estado en el que el individuo pierde el sentido de pertenecer socialmente, carece de involucramiento con otros, tiene un número mínimo de contactos sociales y estos no son suficientes para hacer relaciones satisfactorias y de calidad. Y algo interesante es que el número de contactos suficientes no es comparable entre sujetos, ya que no es una situación únicamente cuantitativa, sino también cualitativa. Y aquí me gustaría pues también hacer esta observación en la cual entonces no es precisamente lo mismo que el distanciamiento que se necesita para cuidarnos de una pandemia. El aislamiento social es algo negativo, es algo que nos habla precisamente de que la persona ya no siente la pertenencia social. Entonces, este constructo me parece interesante. Se ha estimado, este es un estudio de los Estados Unidos, donde se encuentra que el 24% de personas adultas mayores están en situación de aislamiento social, lo cual equivale a 7.7 millones de personas. Existen algunos factores que nos ayudan a definir el aislamiento social, como la falta de relaciones, las barreras psicológicas, las barreras físicas, el bajo intercambio de recursos o el ambiente prohibitivo. Con barreras físicas, por ejemplo, nos referimos a personas que no fácilmente pueden salir de su casa o no se pueden encontrar fácilmente en lugares comunes. Con respecto a ambientes prohibitivos podemos hablar también de situaciones socialmente adversas o como ahora, pues en realidad
este problema del COVID-19, pues también promueve este ambiente prohibitivo. Algo importante también es algunos factores que pueden prevenir el aislamiento social, como el número de contactos, el sentimiento de pertenencia a la comunidad, las relaciones que sean satisfactorias, el involucramiento o compromiso de estas relaciones y la calidad de red de apoyo. Sin embargo, también para estudiar estos constructos se ha propuesto distinguir el aislamiento social de la soledad, donde el aislamiento social es una falta objetiva de relaciones e interacción social, es decir, tener pocos contactos. También aquí es importante en el aislamiento social la calidad de esos contactos, pero es algo que se puede medir de manera objetiva, mientras que la soledad es más bien un sentimiento subjetivo y angustiante. Y en ese sentido, bueno, también se toma en cuenta que la calidad ahí va a ser bien importante de estas relaciones. Existen algunos factores que se han asociado al aislamiento social. Con respecto a algunos factores causantes que se han estudiado o que pueden empeorar el aislamiento social si este existe, se han estudiado algunos factores demográficos como la edad, el género, la raza, la educación o los ingresos. Por ejemplo, se ha visto que hay mayor aislamiento social en mujeres que en hombres. Eso es algo importante. También existen factores físicos o fisiológicos, pudiéramos llamarles, como por ejemplo el peso. También tener sobrepeso o obesidad se ha asociado a sufrir aislamiento social. Comorbilidades, problemas de visión o auditivos son muy importantes. La incontinencia, fatiga o problemas de movilidad. Algunos factores psicológicos importantes para que la persona esté en riesgo o desarrolle aislamiento social están los factores como depresión, actividades y servicios sociales y su disponibilidad, si la persona está afiliada a algún culto religioso o cuál es la calidad de vida de la persona. Factores económicos como el estatus socioeconómico o si la persona está en condición de retiro, el cambio en el trabajo y los roles familiares y algunos factores ambientales como vivir solo o vivir en lugares donde se puede tener mayor inseguridad. Eso también abona al aislamiento social. Por otro lado, el aislamiento social también tiene algunas consecuencias, como problemas físicos. Se ha visto que las personas que se encuentran en aislamiento social tienen mayor mortalidad de cualquier causa, más riesgo de caídas, peor control de enfermedades cardiovasculares, más deterioro funcional y mayor desnutrición. También las personas con aislamiento social van a utilizar más servicios de salud, como por ejemplo requieren más el uso de servicios de emergencia, visitas domiciliarias, suelen readmitirse más a hospitales cuando se les da de alta, por ejemplo por una cirugía. Si no hay un soporte social suficiente es mucho más probable que se rehospitalice. Y también las estancias hospitalarias suelen ser más prolongadas. Con respecto a los problemas de salud mental que pueden provocar el aislamiento social, tenemos la depresión, también hay algunas asociaciones con demencia o deterioro cognitivo que abordaré un poco más adelante, menor satisfacción de vida en general y mayor riesgo de abuso del adulto mayor. La estructura y la función de la red social, específicamente en adultos mayores, va a estar íntimamente relacionado con los síntomas de depresión y ansiedad en la población general de adultos mayores. Se ha encontrado una alta asociación entre síntomas depresivos y la vivencia de la soledad, independiente a otros indicadores sociales. Este es un estudio, por ejemplo, español con representatividad nacional, en el cual se observa que las personas que están experimentando soledad tienen mucho más riesgo de presentar depresión, de sufrir depresión, independientemente de su estatus social. Aunque sí es importante comentarlo, ¿no? Que las personas que están casadas y sufren de soledad tienen aún mayor riesgo de tener depresión, mientras que las personas que no tienen soledad, pues probablemente tienen un poco más riesgo de depresión si son viudos o divorciados. Pero bueno, esto sobre todo para hacer entender que bueno, el ambiente social y el tipo de red social en el que esté la persona también va a asociarse con el riesgo de que la persona esté experimentando soledad. Este otro es un metaanálisis del año 2015 donde se encuentra
una asociación del desarrollo de demencia, de la demencia incidente, con aislamiento social y con la soledad. En la parte de arriba vemos los estudios que han abordado aislamiento social y bueno, tienen algunas comparaciones, como por ejemplo, si los visitan los hijos u otros familiares, si tienen visitas, llamadas telefónicas o correo de familia y amigos, y si esto es menos de una vez a la semana o más de una vez a la semana. Y se ha visto que las personas que experimentan alguna de estas variables de aislamiento social tienen un riesgo 1.57 veces mayor de desarrollar demencia en estudios de seguimiento. Por otro lado, la soledad, estos 3 estudios que lo han estudiado, esto es pues más bien la cuestión más subjetiva de cómo, si la persona se siente sola o no, y en ese sentido igual 1.58 veces mayor riesgo relativo de desarrollar demencia posteriormente. Con respecto a los estudios de demencia, también se ha visto que las escalas de soledad se asocian al depósito de beta-amiloide en el cerebro. El beta-amiloide es una proteína que se empieza a depositar anormalmente en el cerebro de las personas que van a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, este estudio son puras personas sanas, pero se ha visto que entonces, si están experimentando soledad, es más riesgo que esta proteína precursora de la enfermedad de Alzheimer se esté depositando en mayores cantidades. También no solamente el aislamiento social va a tener un impacto en la salud mental y en la salud cerebral, sino también en enfermedades cardiovasculares. Este es un estudio hecho en Los Ángeles y en la Ciudad de México, donde se encontró que las personas entre más soporte social tenían mejores posibilidades de tener un manejo autónomo de diabetes mellitus tipo 2. 37% de personas con bajo soporte social podían ser autónomos en su autocontrol de diabetes contra 51% con más soporte social. Entonces también el mismo soporte social permite que la persona sea más autónoma. En adultos mayores hipertensos se encontró que los que tenían mejor soporte social también podían tener mejor control de peso. Algo que me pareció interesante en este estudio es que no se encontró una diferencia en el soporte social entre Los Ángeles y Ciudad de México, identificando un 40% de adultos mayores en riesgo de aislamiento social. Entonces, bueno, ahí nos vamos dando cuenta que no es una situación que dependa únicamente de la infraestructura socioeconómica, sino que hay muchas cuestiones de urbanización y culturales también que pueden aumentar el riesgo de aislamiento social. En este otro estudio, de 2017, podemos ver cómo hay una asociación entre el aislamiento social o la soledad con la disminución de la velocidad de la marcha, que la disminución de la velocidad de la marcha es un marcador de capacidad motora en el adulto mayor. Y en este caso podemos ver cómo entre más aislamiento social o más soledad va a ser menor la velocidad de la marcha. Pero algo que es bien interesante también en este estudio es que aquí dividen en 3 grupos según el nivel socioeconómico. La línea más sólida son las personas que les va mejor socioeconómicamente, mientras las líneas punteadas y sobre todo la línea con el que está hasta abajo sería los que tienen menor nivel socioeconómico. Entonces aquí algo interesante es que también el nivel socioeconómico va a mediar qué tanto la soledad o el aislamiento social van a impactar en la movilidad de los adultos mayores. Este estudio es un estudio en el que se trató de identificar factores de riesgo para abuso del adulto mayor en mujeres en la Ciudad de México. Aquí es algo importante tomar en cuenta que el abuso del adulto mayor se entiende como abuso físico, abuso psicológico, abuso económico en el adulto mayor. Se encontraron que hay algunos factores, los que tenemos arriba, como la depresión o la pérdida de actividades de la vida diaria, instrumentadas o básicas, van a asociarse con el abuso del adulto mayor. Y también la depresión va a estar mediada, todos estos, por el soporte social. Si hay depresión o dependencia, pero hay un buen soporte social, va a disminuir el riesgo de abuso. Entonces, parecería como que precisamente el soporte social, el que la persona no esté aislada socialmente, disminuye el riesgo de que sufra abuso. Y algo importante en este estudio que se encontró en estas adultas mayores de la Ciudad de México es que 33.4% estaban sufriendo algún tipo
tipo de abuso, ¿no? Entonces, esto nos deja muy en claro que debemos de trabajar en mejorar el soporte social y la disponibilidad de apoyos sociales y de socialización en los adultos mayores de esta ciudad. Y esto nos lleva a tratar de identificar grupos en riesgo, cosa que pues es importante ahorita que nos encontramos en esta pandemia y que va a ser importante también cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Hay que cambiar estas estructuras para que las estructuras sean más sólidas y puedan soportar a nuestros adultos mayores. Las poblaciones marginadas pueden requerir estrategias preventivas de manera urgente, ya que los efectos del aislamiento y la falta de percepción de apoyo social son particularmente severos en estos grupos. Y esto me lleva a un estudio también epidemiológico que se hizo aquí en México, es un estudio del Grupo de Investigación en Demencias 1066, que se coordina ahí en el Laboratorio de Demencias del Instituto Nacional de Neurología. Se identificaron en una muestra poblacional, tanto rural como urbana, a 305 personas con aislamiento social. De estas 305 personas, sobre todo eran mujeres, era estadísticamente significativa la diferencia y había más mujeres que hombres. Y en la escolaridad no parecía haber una diferencia significativa con respecto a las personas que tenían aislamiento social, ni la disponibilidad de servicios, pero el lugar de residencia sí. Más personas en zonas urbanas experimentaban aislamiento social que adultos mayores en áreas rurales, ¿no? Entonces también esto nos va haciendo pensar pues que finalmente es un problema predominantemente de las ciudades, de las grandes ciudades. Algunas de las cosas entonces que nos ha enseñado el COVID-19 es que es importante evaluar la soledad y el aislamiento social. Esto debe de ser parte de nuestro trabajo clínico, ¿no? Y de nuestro trabajo quizá también epidemiológico y de investigación. Hay que encontrar herramientas y hacerlo de una manera sistematizada para que el aislamiento social y la soledad no nos agarren de sorpresa. Y hay que desarrollar y adaptar intervenciones basadas en evidencia que aborden la soledad y el aislamiento social. Para esto hay que utilizar medios innovadores, como por ejemplo formatos virtuales y de telemedicina. Les voy a hablar de algunas de estas opciones. Y se pueden utilizar componentes novedosos también de intervenciones. Se ha hablado de terapia de humor, terapia de mentalización, que es como traduje mindfulness, reminiscencia, horticultura o actividad física. Les presento la escala de red social de Luben. Esta es una escala que ha sido ampliamente utilizada para identificar la cantidad, o sea, algún grado y la calidad de la red social que tiene un adulto mayor. Y bueno, esto está validado para población mexicana. Es una validación que se hizo en 2018 y este es el instrumento. A mí me parece muy interesante. En la línea de investigación en la que yo me desenvuelvo lo ha utilizado. Me ha parecido bastante accesible y que nos da información muy interesante. Por ejemplo, en la primera pregunta nos pregunta, ¿me puede indicar con qué personas tiene contacto por lo menos una vez al mes? Y esto incluye familiares, amigos, parientes, vecinos, compañeros con los que habla, se encuentra o tiene noticias de ellos y con qué frecuencia, ¿no? Si es diariamente, semanalmente, quincenalmente o por lo menos una vez al mes. Aquí ya me parece eso algo interesante, que no se necesita forzosamente que la persona vea al familiar, con que le eche una llamada, tenga noticias de la persona, etcétera, ya se considera parte de la red social. ¿Qué tipo de vínculo tiene con la persona? Y luego se pregunta si con esa persona se encuentra lo suficientemente cómoda como para hablar de sus asuntos personales y si con esa persona se siente lo suficientemente cercano como para llamarlo cuando necesita ayuda. Entonces, ahí se puede ver, bueno, con cuántas personas me comunico, por ejemplo, una vez a la semana, y si me siento lo suficientemente cómoda con esta persona para hablar de mis situaciones personales o para acudir por ayuda. Y esto nos da una idea mucho más profunda de cómo es la red social de esta persona. Algo importante, este también es un estudio realizado aquí en México, publicado en el 2019, es un estudio más sociológico, donde se encuentra que el apoyo social, el número de contactos que tenemos, de hecho aquí se utilizó el Luben, si no me equivoco, también esa escala que les acabo de presentar, va a estar correlacionado inversamente con la presencia de apoyo social, pero también va a disminuir estrés.
independientemente de cómo sea la interacción familiar. O sea, ahí la cuestión importante es que el soporte social y la interacción familiar pueden atenuar el efecto negativo de la soledad en la salud mental. Y también algo que me parece interesante de este estudio es que la interacción familiar no solamente depende del tiempo que pasan juntos los miembros de una familia. Hay más cuestiones de la calidad de la interacción. Por ejemplo, aquí se preguntó también si la persona se sentía integrada a las actividades de la familia, si la persona siente que se toman en cuenta sus opiniones cuando se toma una decisión en familia, y otras cuestiones que también no dependen únicamente que nosotros estemos con el adulto mayor, sino que también lo consideremos de otras maneras. Existen algunas intervenciones con impacto positivo en el aislamiento social y la soledad. Por ejemplo, las intervenciones de facilitación social. Estas, pues, son todas estas actividades que permiten a la persona tener más contactos. Por ejemplo, actividades de grupo, clubes de intereses comunes, programas de enriquecimiento de las amistades. Y también se han probado intervenciones basadas en tecnología utilizando videoconferencias y redes sociales. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos de esto. Algunas terapias psicológicas que también han ayudado a disminuir el impacto del aislamiento social y la soledad son la terapia de humor, mentalización, la terapia de reducción de estrés y la terapia de reminiscencia. Y estos pueden ser abordajes grupales, y también se han estudiado abordajes por telemedicina. Algunos programas de provisión de salud y cuidados sociales, estos involucran profesionales de la salud o de trabajo social, y hay múltiples modelos. Un ejemplo que encontré en la bibliografía son visitas por parte de estudiantes de enfermería para promover socialización, y esto con que sean visitas de manera semanal, las personas van a tener 12 veces menor probabilidad de reportar aislamiento social. Entonces, bueno, esto también son posibilidades. También se han estudiado intervenciones con animales entrenados y con apoyo para que los adultos mayores puedan cuidarlos. Algunas intervenciones también para hacer amigos. Estos son interesantes porque son programas de nuevos amigos. Aquí más que en lo que se diferencian de facilitación social, es que aquí se identifica tal cual a la persona que está presentando soledad, y un voluntario le está llamando o le está visitando o le está escribiendo cartas de manera explícita, ¿no? O sea, como tal cual, buscando a la persona y buscando mejorar esta situación de soledad. Estos son algunos programas que se han estudiado sobre todo en el Reino Unido y han tenido muy buenos resultados. Y también, bueno, se han estudiado que también las escuelas de tercera edad o programas de desarrollo de habilidades también han resultado muy buenos para disminuir el aislamiento y la soledad. Con respecto a intervenciones basadas en tecnología, en esta revisión del 2016 se encontraron 15 estudios que se basaban en tecnologías de información y comunicación, como por ejemplo enseñar a los adultos mayores a utilizar la computadora o el internet. 8 con robóticos, como por ejemplo mascotas robóticas. 5 con sitios de red social, como tal cual enseñándoles a los adultos mayores a utilizar redes sociales. 3 programas de telemedicina. 1 con videojuegos específicos. 1 con ambientes de tercera dimensión virtuales. 1 con sistemas de recordatorios personales, información y administración social, y 1 en salones de chat de apoyo de salud. Entonces, estos son como algunos de los muchos tipos de estudios que se pueden hacer para disminuir el aislamiento social o la soledad con el uso de tecnologías. Este metaanálisis un poquito previo de 2012 mostró que, bueno, si bien los efectos son discretos con respecto a el efecto que pueden tener para arriba es soledad y abajo es depresión, son positivos los efectos que tienen estas intervenciones basadas en la tecnología cuando se comparan con placebo, ¿no? O con grupos control. Un ejemplo de intervenciones basadas en tecnología, me pareció algo accesible. Digo, finalmente, una de las cuestiones importantes es que estas intervenciones sean adecuadas a nuestro medio, ¿no? Está padre imaginarse que puede haber robots, etcétera, pero pues puede haber, lo importante es que sean factibles y que sean accesibles. Este programa fue un programa de videoconferencias. Se llevó a cabo
en los Estados Unidos en diferentes asilos. Y la idea era simplemente conectar al adulto mayor una vez por semana por 3 meses con un miembro de la familia. Específicamente aquí tenían hijo, nieto o pareja o cónyuge. Y utilizaban Skype o Microsoft con una laptop grande de 15.6 centímetros para establecer la videoconferencia. La ayuda más importante era un asistente de tecnología que los ayudaba al menos 5 minutos por semana, pero en realidad nada más era pues para que estuvieran bien conectados, para aprender bien la computadora, que no se atoraran con algo. Y algo interesante es que los sujetos en el grupo experimental tuvieron puntajes más altos en escalas de soporte emocional y social y menores puntajes de soledad y depresivos. Y pues ahora que pues mucha gente tiene teléfonos donde se pueden hacer videoconferencias, etcétera, pues es algo que no sería imposible hacer en nuestro medio, sobre todo en un medio urbano donde se ha identificado que es más el riesgo del aislamiento social. Algunas características comunes que tienen estas intervenciones o que deben de tener para ser exitosas es que estas deben de ser adaptables. Finalmente es importante que sean flexibles para que puedan ser útiles para los diferentes adultos mayores según su estado cognitivo, su capacidad de acceso a, por ejemplo, a tecnologías, las preferencias también que tienen, qué tanto riesgo tienen también de soledad o de estar experimentando aislamiento social. Otra cosa también muy deseable en esto es el involucramiento comunitario. Recordemos que la experiencia y la vivencia de la persona que está en aislamiento social es de pérdida de pertenencia a la comunidad. Entonces, si el adulto mayor siente que lo que está haciendo tiene que ver con su comunidad o ayuda en su comunidad de alguna manera, por ejemplo, en estos trabajos voluntarios donde son como amigos de personas que están con soledad, también eso les puede dar un sentimiento de utilidad que es fundamental para disminuir el aislamiento social. Y en tercer lugar, pues el involucramiento activo, ya que actividades pasivas como ver televisión, estar escuchando clases, leer, escuchar radio, son actividades pasivas que han demostrado tener menos impacto en el aislamiento social. Como conclusiones, bueno, primero entender que la sana distancia no es lo mismo que el aislamiento social. El aislamiento social es un estado de riesgo de la persona en la cual va a tener pues sufrimiento psicosocial y riesgo de complicaciones médicas, mientras que la sana distancia, bueno, es una medida que nos ayuda a disminuir la propagación en este momento del COVID-19, pero que de alguna manera tenemos que lograr hacer frente al aislamiento social conservando la sana distancia. Y pues otra conclusión es que la pandemia de COVID-19 nos agarró desprevenidos en muchos, y no es que en todos los sentidos, pero sería necesario establecer medidas para mitigar el aislamiento social en las personas adultas mayores independientemente de la actual crisis, para mejorar variables de salud y bienestar en adultos mayores y disminuir el impacto de la presente y posibles futuras pandemias. Entonces es un trabajo que nos toca continuar incluso cuando se resuelva lo del COVID. Y me gustaría cerrar con una cita de uno de mis músicos favoritos, David Bowie, que dice que el envejecimiento es un proceso extraordinario donde uno se convierte en la persona que debía haber sido siempre. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar a responder las preguntas, creo que es una población que por alguna razón tenemos que estar manteniendo siempre dentro de nuestras necesidades primordiales, no exclusivamente dentro de los procesos de atención por COVID. Históricamente, culturalmente, somos un país que abandona mucho a la población adulta mayor. Por alguna razón en nuestra mente está creer lo contrario, pero no, basta que vean las referencias internacionales. Nuestro país es un país que usualmente abandona a sus pacientes adultos mayores. Tenemos que estar muy conscientes de esto porque esto conduce más frecuentemente a complicaciones. Hay una pregunta que me queda como claro que iba a pasar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si estamos en una localidad donde el acceso a medios electrónicos no es accesible, valga la redundancia, a la mayoría de la población?
qué se puede hacer o qué otras medidas podríamos hacer en caso de que no se pueda acceder por medio de redes. Pues digo, algo interesante de esto es que finalmente, al ser un problema más frecuente en medios urbanos, posiblemente pues el llevar esos recursos a diferentes colonias, a diferentes partes de la ciudad es algo bien importante. Por otro lado, en medios rurales o en medios donde sería más difícil establecer esta infraestructura, pues también hacer sentir al adulto mayor cerca de la comunidad, ¿no? Estar al pendiente de sus necesidades, hacer llamadas telefónicas, escribir cartas, permitirle al adulto mayor llevar un diario, permitirle salidas, pues, de las cosas que tiene que decir, de las cosas que nos tiene que hablar. Aquí lo más importante es que la persona no se sienta, precisamente como comenta el doctor, abandonada y fuera de la jugada completamente, ¿no? Sí, y creo que una de los objetivos de los servicios de salud mental actualmente es la respuesta social comunitaria, ¿no? O sea, la respuesta social comunitaria precisamente es eso, es ver qué tenemos en la comunidad para ofrecerle a la población con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, al establecer grupos comunitarios que pudieran identificar a esta población vulnerable, estos grupos comunitarios serían de alguna manera los que nos permitirían alcanzar, de acuerdo a necesidades, a este grupo de personas. Muchos no sé si hayan tenido estas experiencias actualmente, gracias a que la realidad nos conduce a que tenemos que trabajar a distancia y por medios electrónicos. Pues no es como que la persona adulta mayor tenga un teléfono inteligente, sino que llega alguien y le comunica con alguien, ¿no? O sea, y esto sí, o sea, hay una cosa con la que debemos tener como conscientes. Somos el país latinoamericano con más teléfonos inteligentes de todo este continente, ¿no? O sea, creo que sí estamos subestimando un poco el alcance que tienen las redes. Eso es una cosa. O sea, el utilizar la videoconferencia es importante porque estimula muchos sentidos. No mucho, pero sí utilizarla, ¿no? O sea, esto lo que permitiría es, en aquellas comunidades en las que uno de los nietos, uno de los familiares tenga este acceso, hay que hacerse a la idea de no abandonar al adulto mayor, ¿no? O sea, irlo a buscar, ir a trabajar dentro de todas estas formas, porque, insisto, no puede ser que, o sea, el acceso, bueno, en aquellos que no es el acceso a través de redes, hacerlo personalmente, como decía el doctor, y en aquellos en los que se pueda hacer el acceso a través de alguien que le conduzca la tecnología a este adulto mayor, también es importante. Entonces, toda esta serie de posibles estrategias se pueden adaptar a sus comunidades. Igual, si por alguna razón alguien considera que lo puede hacer, pero le falta algo de expertise, comuníquese directamente con nosotros, nos escribe a través de nuestras redes y nosotros le ayudaremos un poquito a hacerlo un poco más fácil para su nivel comunitario. Y yo creo que, bueno, ahorita pues definitivamente, y eso es algo importante, nos agarra por sorpresa el COVID, ¿no? Si hubiéramos sabido que iba a pasar algo así, pues quizá hubiera podido haber programas de capacitación a adultos mayores, llevarles tablets de las más rudimentarias o baratas o básicas, simplemente que les sirvan como un medio de videoconferencia, únicamente para eso, ¿no? Pero que les permita, bueno, hay telefónicas, seguramente hay diferentes empresas que pudieran interesarse en hacer algo por el estilo, y la tecnología no está fuera de nuestro alcance en ese sentido. Tomando en cuenta que esto va para largo y no estando seguro si esto puede volver a ocurrir, yo creo que es algo que se pudiera pilotear. Y además, tomar en cuenta que el aislamiento social no empezó con el COVID. El aislamiento social es algo que ya viene ocurriendo, que ya están nuestros adultos mayores con un alto riesgo de aislamiento social, sino ya en aislamiento social. Y habría que establecer estas herramientas para el futuro. Sí, y ya yo los convoco igualmente. Ya hemos trabajado en algunas experiencias con la Secretaría de Cultura, con estos cine debates móviles. O sea, ellos, si se comunica uno, exíjanle un poquito. La Secretaría de Cultura nos ha ayudado en comunidades bastante lejanas para llevar algunas películas que por alguna razón se quieren proyectar. Insisto, en su comunidad, busquen a los responsables directamente de esto. Yo creo que van a estar interesados, y si no, insisto, háganos llegar un par de mensajes y podemos intentar
hacer que este vínculo se dé. Yo igualmente creo que no esta situación se debe quedar en COVID, ¿no? O sea, COVID puede irse o no. Nosotros tenemos que seguirnos preocupando por la cognición, por el estado de salud, y esto lo podemos hacer de nuestros adultos mayores, y esto lo podemos hacer simplemente a través de estar presentes y evitar tanto el aislamiento social como la soledad. Yo tengo una pregunta mientras. ¿Qué pasa cuando a veces el adulto mayor es el que se resiste a volver a tener una nueva socialización? O sea, tal vez con la familia sí accede a comunicarse con la nieta, con la hija, con los hermanos, pero ya eso de entrar nuevamente como a formar parte de una comunidad, muchas veces está la parte de que dicen, no, pues ¿para qué? Yo ya estoy muy grande, yo no necesito eso. ¿Cómo podemos hacer para nosotros comunicarles que también es importante que sigan estando en esta cuestión de estar formando parte de una comunidad? Bueno, aquí algo importante es que cuando un adulto mayor tiene esa actitud, sobre todo si es una actitud nueva, si es una situación que no había experimentado antes, si era alguien que quizá antes era un poco más sociable y empieza a disminuir su voluntad para socializar, eso puede corresponder a una depresión o a un deterioro cognitivo, ¿no? Algo que se establece que es que cuando una persona envejece, el envejecimiento saludable, esa persona va a tener el mismo interés de socializar que el que ha tenido a lo largo de toda la vida, a menos que haya deterioro cognitivo o depresión. Entonces yo creo que sería precisamente importante que en el momento de identificar aislamiento, también se hicieran una serie de cuestionamientos sobre si la persona no tiene algún otro problema de salud mental o de salud física que esté interfiriendo con su socialización. Y yo creo que un gran número de casos se van a salvar, por decirlo de cierta manera, se pueden abordar también desde ahí. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el foro, en el chat de la videoconferencia para la presentación. Igualmente hay algunos comentarios sobre que el tema es importante, que de estas estrategias se podrían aplicar en las estancias para adultos mayores para evitar el aislamiento. Pues precisamente esa era la idea de presentarles ese ejemplo del estudio donde se hacen videoconferencias una vez a la semana para los adultos mayores, ¿no? Y cómo esto disminuyó la vivencia de soledad en los mismos. Si esto lo estamos pensando que se debería hacer incluso en comunidades rurales, con individuos, pues no vería por qué no hacerlo en las casas de descanso, sí, yo creo que eso sería como bien importante, utilizar las herramientas de tecnología. Más allá de las videoconferencias con familiares, también se pueden llevar a cabo, por ejemplo, psicoterapias grupales como grupos de reminiscencia que se puedan reunir, por ejemplo, una vez a la semana y que grupalmente, igual por videoconferencia, se puedan guiar sesiones de psicoterapia de reminiscencia, cuestiones así, ¿no? Pero herramientas hay. Creo que aquí lo importante es documentarnos bien, identificar bien qué se ha hecho y de eso que se ha hecho, qué se adapta mejor a nuestras opciones y a nuestra comunidad, y cómo lo podemos llevar a cabo. Igual, del Hospital General, Uri Pantoja menciona que al inicio de la presentación se mencionó que se podía presentar demencia no Alzheimer o fuera de la demencia de Alzheimer. ¿Cómo podríamos identificar los datos de inicio de demencia a causa del aislamiento social? Esa es una muy buena pregunta, dado que hay una interacción muy compleja entre el deterioro cognitivo y el aislamiento social. Parecería como que ambos son riesgo el uno del otro, ¿no? O sea, tanto el dejar de tener contactos, el estar abandonado de cierta manera, va a aumentar el riesgo de demencia, pero también puede ser un factor que que ya existen cambios cerebrales de la demencia
que están provocando que la persona se encuentre apática o desinteresada y ya no tenga ese contacto social. Entonces yo creo que cualquier persona que esté en situación de aislamiento, si no están funcionando medidas para disminuir ese aislamiento, hay que hacer también un tamizaje para demencia, ¿no? Obviamente, pues toda persona pues, puede tener algún tipo de tamizaje cognitivo, herramientas de tamizaje cognitivo como el examen Mini-Mental o el MoCA, identificar si tienen o no depresión y, repito, identificar otras complicaciones médicas. Esto podrá también permitirnos hacer un diagnóstico más temprano de algún tipo de demencia. Definitivamente lo más frecuente, enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, quizá algún problema más bien vascular, una demencia secundaria, problemas vasculares cerebrales. Igual, en este proceso de trabajo comunitario, el mantenerse en contacto con las personas adultas mayores no nada más mantiene activa la cognición del paciente adulto mayor, sino nos mantiene al pendiente de estar vigilando si ha habido algún cambio, ¿no? Sí. O sea, creo que también esta es una situación con la que normalmente tendríamos que estar conviviendo, ¿no? O sea, y con un cambio no me refiero exclusivamente a la memoria, ¿no? Si hubo algún cambio en la conducta que no necesariamente súbito, pero marcado, y que pueda identificarse como algo nuevo, ¿no? Otras cosas de estas situaciones algo nuevas tienen que ver con la depresión. El contexto de la depresión para nosotros, y particularmente en el adulto mayor, está un poco normalizado. Consideramos que es normal que el adulto mayor esté relativamente pues, sensible, fácilmente llora, y somos muy tolerantes ante esto, ¿no? O sea, creo que una de las principales cosas que podemos hacer para poder identificar ya no solo datos de demencia, sino datos de alarma, en lo correspondiente a la salud mental, son identificar estos cambios, cuando esos cambios, insisto, si tienes un cambio que dura un día, probablemente no sea significativo, pero si ese cambio empieza a formar parte de la vida del adulto mayor, al menos por 2 semanas, es probable que estemos hablando de un trastorno. Entonces, independientemente de esto, valdría la pena ir identificando este tipo de cosas, y si no lo podemos hacer con los que son nuestros usuarios, vale la pena que los hagamos con los que son nuestros familiares, ¿no? O sea, hay que mantener como nuestro proceso de cercanía para verificar esto. La licenciada Bárbara menciona que le gustaría colaborar en algunos procesos de atención para adultos mayores, que tiene 15 años ya trabajando en actividades para personas adultas mayores, que desearía estar en contacto. Los datos del doctor están en la parte baja de la pantalla. No sé, para que la puedan ver, ahí está. El doctor es el doctor Juan Francisco Flores Vázquez, por si lo quieren buscar, creo que valdría la pena ya de manera personal que se vayan acercando unos a otros, ¿no? Igualmente, menciona el ITESO, desarrollar un sistema de prevención y apoyo para adultos mayores es urgente debido a la marcada presencia poblacional en este grupo etario. Lo que se pueda ahorrar en prevención se podrá pues evitará gastar después en la incidencia de patologías, psicopatologías completamente, y no nada más es esto, el proceso pues digamos, actividad económica también cambia, o sea, claro. el mantener económicamente activa a esta parte de la población no es convertirla en un esclavo del capitalismo, sino en darle las oportunidades de seguir siendo esto. Igualmente, esclavos. No serlo esto, sino de seguir siendo parte de la vida activa de lo que significa vivir en una comunidad como la nuestra. Es importante igualmente, insisto, preguntan igualmente cómo se llama el doctor Flores, ahí están sus datos. Concientizarnos y sensibilizarnos sobre las posibilidades y la experiencia que el adulto mayor encierra. Y yo creo que esto es importante. O sea, durante muchos años hemos crecido escuchando que las personas adultas mayores poseen una gran cantidad de experiencia. Pero lo que tenemos que hacer es conservar esa experiencia, y para conservarla tenemos que mantenerlos saludables y con la capacidad para seguir expresando correctamente sus pensamientos. Y para esto tenemos que trabajar desde temprano. Una de las cosas que también les paso el tip es que vamos para allá. O sea, lentamente, pero nos vamos acercando. Entonces, creo que es importante que vayamos planeando nuestro envejecimiento. Creo que una de las principales herramientas que tenemos para desarrollar un envejecimiento saludable es el autocuidado. Y dentro de los procesos de autocuidado tenemos que no únicamente dedicarnos al autocuidado físico, sino también a algunas otras herramientas de autocuidado.
tanto en el desarrollo de habilidades sociales, en el desarrollo de habilidades para la vida y en algunas otras del control emocional y con el desarrollo de espiritualidad. Igualmente, menciona menciona Javier Navarro del Instituto de Memoria en León, Guanajuato, que están utilizando algo que se llama mente activa, no sé exactamente qué es, pero bueno, no sé. Igualmente, Rosa María Martínez dice que, como dijo el doctor Flores, es un problema de fondo darle valor a la persona en cuanto es útil o generador de recursos, ¿no? Pero sí, o sea, tuvimos ese comentario precisamente durante la última oportunidad que tuvimos de salud mental de estar presente en la conferencia vespertina, y es que la definición de la OMS de salud mental dice que puedas trabajar. O sea, que la salud mental implica la posibilidad de trabajar. Y sí, ¿no? O sea, en la traducción se pierde un poco el hecho de trabajar como la necesidad de producir económicamente, ¿no? Se refiere a desarrollar tus habilidades, a desarrollar tus capacidades. Entonces, el envejecimiento exitoso, pues sí, es como que estén cubiertas tus necesidades básicas a través de lo económico, pero que tengas la oportunidad de establecer esta comunicación con tu sociedad de la forma en la que tú quieras. O sea, que no haya algo que te limite en estas circunstancias, pero no generador de recursos. O sea, creo que eso sí es un error que ha ocurrido dentro de la traducción y que esta pandemia nos lo vino a hacer saber, ¿no? O sea, la definición de la OMS está desde los 50. O sea, no es una definición que haya cambiado mucho. No veo también la necesidad porque tenga que cambiar, pero creo que ese punto es una falla que desde la traducción original está, ¿no? La posibilidad de que el individuo pueda trabajar es parte de la definición, y yo creo que no es correcta la traducción, ¿no? O sea, sino desarrollar sus habilidades de forma exitosa. No sé. Y es que también en el envejecimiento, bueno, la creatividad puede estar presente, presente o sea, finalmente las capacidades también afectivas, emocionales, que le pueden permitir a la persona seguir siendo también un miembro de la comunidad, ¿no? O sea, creo que aquí lo importante no es si es un miembro productivo o no productivo, desde qué enfoque o desde qué punto de vista, etcétera, pero finalmente que sea un miembro de la comunidad. Ya con eso ya estamos del otro lado del aislamiento social, y para eso hay que establecer programas y hay que entender el envejecimiento como un proceso positivo de alguna manera, porque en el mejor de los casos vamos a envejecer. Me gustaría agregar algo, y es que parece que cuando se habla de envejecimiento de adultos mayores viene asociado inmediatamente a una connotación negativa, ¿no? Así es. O sea, vamos a envejecer, vamos a perder funcionalidad, vamos a perder recursos, y justamente lo que están comentando ahora se trata de poner el dedo en el renglón. No hay que llegar a ese punto con problemas de memoria, aislados. No hay que normalizar, porque es una etapa en donde puede haber muchas pérdidas, donde hay muchos cambios, jubilaciones, muerte de compañeros, de amigos, del esposo, de la pareja. Y creo que es muy importante que antes de llevarlo a esta parte de programas, es mucho trabajar desde esta parte comunitaria y de manera individual, en donde cada uno pueda reconocer que la salud al llegar a la vejez ha sido responsabilidad nuestra, parte muy importante de la vida, ¿no? Estas tareas de autocuidado dependen de nosotros y depende de la persona que tenemos también al lado. Entonces hay que hacer mucho énfasis, porque así como nos agarró desprevenido el COVID, pues puede que nos agarre desprevenida la vejez, ¿no? Y la vejez ha estado siempre presente. Y sí, menciona igual Ignacio García que muchos de los cambios por los que el adulto mayor sufre son privaciones por su salud, por la falta de una pensión y un futuro incierto. Sí, es cierto. O sea, creo que lamentablemente va a haber muchos casos todavía así, pero insisto, ¿no? O sea, es momento de que nosotros empezamos a prever nuestro envejecimiento en una forma responsable. Es cierto, creo que necesita haber más programas definidos particularmente para este grupo etario. Debe haber más en todo el país, en todas las comunidades, y sí es cierto, valga la redundancia, cuando en un estudio se habla de población adulta mayor, no es lo mismo en una población rural que en una población urbana, no es lo mismo en México que en Austria. Entonces, si nosotros llevamos un envejecimiento más acelerado, la frecuencia de infecciones a las que nos hemos sometido a lo largo de nuestra vida habla de que no es lo mismo envejecer en la ciudad. Entonces no podemos verlo en las mismas características a nuestra población rural. Creo que nuestra población rural todavía necesita muchos más programas sociales y muchos más cuidados. Entonces digo, para lo que ya está, y para los que todavía no hemos llegado a ese momento, pero vamos corriendo para allá,
Entonces, creo que sí es importante que desde este momento empecemos a prever el futuro, ¿no? Igualmente, Óscar González dice que no hay que dejar de vista que la alta especialización celular ha traído como consecuencia de que actualmente aparezcan muchas más enfermedades neurodegenerativas que nos acompañan en los siguientes años, y que ya que nos enfocamos en vivir mucho tiempo, también debemos enfocarnos en vivir mejor. Bueno, eso es un resumen de lo que dijo, pero sí es cierto, ¿no? Al final del día, creo que de inicio se vencieron las infecciones, posteriormente se vencieron las enfermedades de la infancia, después toda la mortalidad infantil, luego y materna, ¿no? Y luego fuimos avanzando, no hemos vencido grandes problemas de salud y vivimos mucho más tiempo. Tenemos enfermedades crónicas y degenerativas que cada vez tienen más herramientas para permitirnos vivir más tiempo, no siempre mejor, pero más tiempo. Entonces, creo que la siguiente parte, que es el reto, no solo para la medicina, porque, insisto, la salud mental, la salud y la calidad de vida no están monopolizadas por la medicina, sino por la comunidad. Entonces, yo creo que nosotros, como parte activa de la comunidad, sería ideal que nos conserváramos como parte activa igualmente en nuestro momento de llegar a ser adultos mayores. Y pues bueno, no sé si haya alguien que tenga algún comentario que hacer, que lo quiera hacer de viva voz. Muy bien. Todo lo demás, digo, prácticamente son muchas felicitaciones por el tema. Igual hablan mucho de la necesidad de hablar de este tema. De manera particular, COVID nos obligó a hablar del tema. O sea, ya en la primera etapa hablábamos de que mientras más adulto mayor seas, o sea, valga la redundancia, mientras más mayor seas dentro de los adultos mayores, mayor es tu riesgo a complicarte, ¿no? Pero no es el único riesgo, también es una situación importante. O sea, yo creo que el envejecimiento, insisto, ¿no?, debe ser una de todas esas características que debe generarnos depositar más atención, no más estigma, ¿no? Entonces, no sé si quieran hacer un comentario final o pasamos a la siguiente actividad. ¿Tú? Pues me parece, pues sí, relevante que sigamos hablando de esto. Creo que lo que comentan, estoy completamente de acuerdo. Es algo que si dejamos de ver, si invisibilizamos este problema, justo nos agarra desprevenidos. Entonces, pues bueno, pensar que estos son procesos de vida normales, que son procesos esperables y que no le tenemos que tener tanto miedo al envejecimiento. Mejor hay que pensar en estrategias que nos permitan mejorar la calidad de vida de los que ya ahora están y de los que vamos a hacer. Mencionaba igualmente que debería haber más oportunidades como las universidades del adulto mayor, y yo creo que esa es otra de las cosas importantes. Debe haber más demanda, ¿no? O sea, creo que nunca es tarde para aprender algo, y esto o sea, probablemente no vaya a ir a Francia, pero puedo aprender francés. O sea, a lo que me refiero tiene que ver con, no necesariamente tiene que ser un conocimiento que me vaya a dar una satisfacción inmediata o que vaya a ser útil en el terreno productivo económico, ¿no? Sino simple y sencillamente me va a dar, tengo casos de algunas personas cercanas a mí, tanto pacientes como personas que las he visto retirarse de la medicina, que dejaron la medicina, una para ser guía de turistas en el centro histórico de la Ciudad de México. Y actualmente se dedica a eso, pasea por todo el centro. O sea, creo que hay opciones, ¿no? O sea, creo que vale mucho la pena que solo no seamos nosotros nuestra misma limitante, que nos consideremos capaces de desarrollar una actividad nueva, y vale la pena porque nos estamos estimulando para mantener activo, ¿no?, todo nuestro proceso cerebral. Igualmente, hablan desde Guanajuato que las carreras de gerontología y geriatría todavía necesitan impulsarse más. Sin duda. Creo que bueno que ustedes cuenten también con gerontólogos, vale la pena. Es importante ver que no todos los países, solo por ser desarrollados, lo hacen todos bien. Entonces, creo que vale la pena aprender de los que lo han hecho bien. Entonces, creo que tenemos muchas oportunidades. Espero que esto también motive un poco la curiosidad de algunos que están trabajando, no sé, en primer nivel de atención, en algunas clínicas, centros, hospitales. Creo que vale mucho la pena para que puedan
tomarse algunos puntos para desarrollarlos. Insisto, si los quieren hacer sistemáticos y de repente pasa, ¿no? Cuando estamos trabajando en la clínica no podemos sistematizar correctamente nuestros conocimientos para desarrollar investigación. Si necesitan comunicarse con alguien o necesitan, no sé, pueden igualmente contactar al grupo al laboratorio de demencias del Instituto Nacional de Neurología, y si no son ellos, les pondrán en contacto con quien pueda ayudarlos dentro de sus estados, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, vale la pena generar más interés. Insisto, los investigadores, yo conozco investigadores que han investigado hasta altos momentos de su vida, entonces creo que también es una herramienta que nos puede ayudar a tener un envejecimiento bastante más saludable. Y pues bueno, pues gracias a todos los que están aquí, gracias Francisco. Gracias. Hablan mucho de que el tema es importante, hablan mucho de que debemos apoyar a que se hagan estos estudios, a que se hagan en población mexicana. Igualmente en población mexicana creo que el grupo liderado por la doctora Ana Luisa Sosa y donde está aquí el doctor Francisco Flores es uno de los grupos que más ha publicado sobre esto. Vale la pena que lo tengan, y son gente pues, de nuestro país, ¿no?, que han estado publicando durante todo este tiempo. Insisto, gracias a todos por sus comentarios. Que esto sí está bien importante. CLIMS, hay una plataforma que tiene para el cuidador primario. Y yo creo que eso no viene por separado, ¿no? O sea, el paciente adulto mayor usualmente viene acompañado de un cuidador primario. El cuidador primario, por la razón social, por la razón moral, por la razón que se haya destinado, o sea, usualmente una de sus hijas, es el cuidador que más desgaste necesita y el que más nosotros nos puede servir como principal ayudante para el estado de salud correcto de nuestro paciente, ¿no? Entonces, sí, les vale la pena que tomen ese curso, quien así lo quiera. Está en la plataforma de CLIMS. En la plataforma de CLIMS tenemos un par de cursos más, también tenemos el de salud mental en las emergencias, tenemos varios, y todos te dan un aval técnico, no posterior a cursar este curso. Y pues bueno, gracias. Espero que igualmente esta ponencia va a quedar grabada y eventualmente la tendremos aquí en el INSABI en un tiempo no superior a una semana. Ya les mantengo en contacto a través de estas mismas redes cuando ya tengamos las nuevas ligas, ¿no?